Oriol Junkrader un boeste Mirko los argumento de Carle Puigdemont para poder ser investido presidente de la Generalitat sans regressar de su exilio belga, en una solicitud enviada al Tribunal Supremo para reclamar que se le traslade a una cárcel catalana y se le permita acudir a la sesión constitutiva del Parlament a la investidura. El líder argumenta que, según el artículo 4. Del reglamento del Parlament, los diputados deben asistir a los debates y votación del pleno porque son insustituibles y su voto es indelegable. Las alegaciones del chef de fila de chocan frontalmente con la estrategia de Junts per Catalunya, apuesta por que su candidato pronuncie el discurso de investidura a través de una videoconferencia desde Bruselas que delega un diputado de su lista presente en el hemiciclo el traslado del mensaje al resto de parlamentario a lo largo del escrito remitido al juez del Supremo Pablo Larena. Junquera insiste en varias ocasiones en la imposibilidad de delegar la función de diputado y en el carácter insustituible de los parlamentarios electos en el documento enviado al juez instructor de la causa, el letrado del líder republicano Andrew Van Den Ende. Defiende que Junquera debe obtener permiso para asistir a la sesión de constitución del Parlament prevista para el día 17 porque en dicha sesión el voto emitido determinará la mayoría para la elección de la mesa del Parlament, por lo que resulta insustituible la presencia del Sr. Oriol Junquera. Del mismo modo, al reclamar permiso para asistir a la sesión de investidura, el abogado reitera que nuevamente, el voto del diputado Sr. Oriol Junquera resulta indelegable y afectaría a la dinámica de mayoría parlamentaria, por lo que su función en el plenario no puede ser sustituida. Las alegaciones del presidente de evidencian, una vez más, que los republicanos no quieren quebrantar la legalidad para investir a Puigdemont. De ahí, que ayant exigido que los servicios jurídicos del Parlament aclaren en informe si la investidura telemática es legal o implica torcer el reglamento de la Cámara hasta incurrir en una irregularidad. A la espera de que los letrados del Parlament se pronuncien, Marta Rovira no tuvo más remedio que alcanzar un principio de acuerdo con Puigdemont para asegurar la mayoría independentista en la mesa. En una cena celebrada en Bruselas en la noche del martes, la secretaria general de los republicanos acordó con el presidente puesto repartirse parte igual 4 de los 7 lugares que le corresponden al organismo según los resultados del 21 de. Sin embargo, este pacto de mínimo contiene mucha laguna, que no se ha concretado quién será el presidente de la Cámara. Ha expensado que Carme Forcadell da su futuro ni cómo asegurará la mayoría en la votación. De ahí que no quiera descartar todavía la opción de ceder un lugar en la mesa a los comunes a cambio que le presten respaldo con sus codiputados en la sesión constitutiva. Rovira y Puigdemont tampoco figuran capaces de pactar qué métodos utilizará para llevar a cabo la investidura telemática una vez elegida la mesa. Dos opciones siguen vivas. La intervención por videoconferencia desde Bruselas del candidato a la elección o la delegación en un diputado para que pronuncie su discurso. Junts per Catalunya considera que el hecho de que el reglamento del Parlament no se refiere explícitamente a la necesidad de pronunciar el discurso de investidura desde el hemiciclo y habilita a Puigdemont para utilizar su treta, justo lo contrario que defiende Junquera en sus alegaciones al Supremo. La postura del líder republicano casa también con la expresada por el ya expresidente del PDK, en Artur Mas que, ya con las manos libres, aseguró, se puede seguir trabajando por la independencia, pero se debería hacer dentro de los marcos legales del Estado español. Tras la dimisión de Mas y la de Carlo Mundo, ex consejero de justicia de y otro peso pesado del PDK confesó que ya se habría apartado de no sé por que Joaquim Forn continúa en prisión. El autor de tal confesión no fue otro que Xavier Trias, quien se sumó a la desbandada fue la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Noyobra, que iba en la lista de jusqu'à y s'encuentra imputada por desobediencia y prevaricación por impulsar el referéndum ilegal del año